Bienvenidos sean todos al canal. Loreka ya está comiendo, está relajada, está divina, espectacular. Para este video les vamos a traer así como un especial, un recap de lo que vimos este 2022. Y pues así bien chill, la verdad super chill. Aquí semi arregladas, girl. Pero nada planeado. Nada planeado, así bien. Vamos full on aquí, freestyle. Este año las dos en conjunto Ok. vimos lo que fueron las películas de Marvel, porque ya han visto en videos pasados. Ah, sí. Somos super fan de estar viendo las películas de Marvel. Entonces pues ya no vimos todas las que se han estrenado, a excepción de Wakanda Forever. Wakanda Forever, porque aquí la estimada de al lado sí la vio sola. Perdón. Se fue a verla sola. Perdón. Pero no me Y no la vio conmigo. Nos vimos lo que fue Los Eternals. Los Eternals, que sí fue algo que no esperábamos. Sí, La película de los Eternals. También vimos. pero de manera buena, ¿no? Sí, Sí, porque hay gente como que no le gustó la película, pero nosotros sí así como que la gozamos, pues. Ah, sí. Estábamos ahí tratando de descifrar qué onda con los sí. con los celestiales y no sé qué, entonces pues sí la disfrutamos. Y fue un fin de semana maratónico de Marvel, creo que fue el que hicimos, porque vimos también de un solo. Revimos Sí. Guardianes de la Galaxia, solo para poder entender una parte de los Eternals que nos estaba haciendo así triqui la cabeza, y entonces fue. Pero volvimos a ver. Sí, y teníamos una teoría bien extraña las dos de los celestiales y nosotros así de ¿Será? ¿No será? sí. Vimos también lo que fue Spider-Man, la última. Y también vimos la nueva de Doctor Strange, Ah, sí. que esa sí estuvo intensa. Sí, igual a mucha gente no le gustó Doctor Strange, pero realmente a nosotros sí nos gustó y pegamos Sí. el chillido y estamos super excited. O sea, la verdad que sí nos gustó bastante la película. Esa, y vimos la de Thor Love and Thunder. Esa también. Esa sí está así. Me quedé así en una parte. El comienzo sobre todo. Sí, o sea, fue como que bien random toda. Es que, no sé, con esa película, no sé, tal vez vos compartís la misma opinión en ese sentido, pero es que como que la trataron de hacer tipo comedia, pero llegó a un punto que no estaba divertido. O sea, era así como, ok, thank you, bye. O sea, what? Ahorita en este tiempo puede ser que todavía siga siendo bastante sonada lo que es Merlina. Ah, bueno, sí. Obviamente, el director Tim Burton. Lo único que le hacía falta era meter a Johnny Depp y a la ex esposa. Sí. ¿Cómo es que se llama? A Elena. Vi Full Metal Alchemist, el live action. Ok. Creo que esto no se sabe tanto en el canal, pero me pone el micrófono de yo amo recontra, pero re que te mega amo Fullmetal Alchemist Brotherhood, el anime. Sí vi el Fullmetal Alchemist, como digamos como que la versión original. Y entre las dos siempre me quedo con el Brotherhood, me encanta muchísimo más, me encanta el nivel de comedia que tiene. El dibujo se mira un poquitito diferente y me gusta. Entonces todo es perfecto con este bendito anime. Con esa introducción en mente, pues sí me di cuenta que habían hecho el live action con este man de que es un idol de Johnny. Dios mío, se me escapa el nombre. Sale con Nino en los videos de su canal. Dios santo, se me olvidó. Fuma es el otro. Hold on. No tengo ni idea. Yo solo ¿Ryosuke? ¿Llamada Ryosuke? Wait.
llamada. Que habían actores haciendo la película. Sí, él es el de Hey, say, jump. Entonces sí, el brother... Se lo puedo resumir. ¿Cuánto le doy a la película? Un 7. Está chill, está entretenida, sigue en la línea del anime, lo cual me encanta, pero le bajo los puntos porque, pues, ni modo, o sea, hay cosas que se miran re fake. Y obviamente le quita el saborcito a la película, pues, porque ya así como hay un tubo de plástico ahí, como... Entonces como que no. Pero yo no sé por qué, no sé qué técnica usaron con Alphonse, pero Alphonse se mira como que si fuera, como que si realmente lo andaba al lado, el Edward. Y pues no sé con los otros personajes qué sucedió, si se fue todo el boche para crear a Alphonse, brother, pero no sé, pues. Pero la cuestión es que por eso es que le bajo puntos, pero realmente está súper cool la película y me gustó, pues. Y sí me gusta que al Edward le dejan el mechoncito ya en las siguientes, porque en la primera creo que no lo tiene del todo, y en la otra sí anda el mechoncito así, ¡pling! Y obviamente la línea que yo la amo con todo mi corazón es cuando se le propone a la Winry. Y yo, Dios mío, poderoso, si no ponen esa escena me voy a rechar. Pero si la pusieron, entonces estaba feliz. Pero sí, entonces, sí, es que yo lloré con esa escena, yo acabo cuando vi en el anime, yo, ¡ay, qué bonito! Pero sí, entonces, Winry del anime la miras así como más tomboy, más decidida, más demos después y no sé, como más apoyadora, ¿no? En un sentido así como más cool. Sí. Que la Winry de la película, porque es que se mira así como que, Dios mío, echémonos a llorar, es la Rosa de Guadalupe, o sea, así. Respira. Ya. No vayan con las expectativas de que va a ser todo wow, porque sí, el CGI se nota a leguas. Sí. Más cuando están metidos en la panza de Bula. Ay, no, esa fue, ay, no. Yeah. Entonces, pues, es lo único malo que tiene la película, pero de ahí se pegaron bien a la historia. Sí. Yo la empecé a ver, la película, ya después de haber visto los animes, mucho tiempo después, porque pensé que el actor que hacía de Edward tiene un aire, se parece demasiado a un idol de Corea, que es el vocalista de la banda FT Island. Entonces él, así de rubio como anda, se parece a Honky. Y yo, ¿qué hace él aquí? Y entonces le doy play y pues no era él, pero... Me terminó gustando, ya. Ok, voy con un drama. No hace mucho terminé de ver uno que se llama La Flor del Mal, así está traducido en español, está en Netflix, ahí lo pueden encontrar. Tenía rato de que lo quería ver, ese drama, porque cuando ves el tráiler te dan a entender de que un asesino que hizo su familia y que aún así él continúa haciendo sus asesinatos y lo guarda en el ático todo. Bueno, no, el ático es el de arriba, en el sótano. En el sótano. Sí. Es coreana, ¿eh? Coreana. Ajá. Sí. Y entonces, y también estaba con la espinita porque el actor principal, pues es uno de los actores coreanos que me gusta ver cómo trabaja. Ya, entonces, por eso la quería ver. Y me he llevado la sorpresa cuando la terminé de ver. El más es un pan de Dios. What? Necesitaba más de ese final. Una segunda temporada de Celerica. He dicho. Ni modo. Todo se derrumbó. Esos finales súper inesperados. Negativo, dice. Sí. Se ve como una interesante Rosa de Guadalupe que nunca voy a ver. Es que toda la novela está bien, el suspenso, la sangre, los muertos, hasta que llegaron al final. Hasta que llegaron al final. Anyway, es como, viste, es como el jardín de Meteoro. Todo iba bien, todo iba bien. Ah no, tuvo que llegar al final y todo se derrumbó. Same no, estoy bien, no. Demon Slayer es una joya, Demon
Slayer. O sea, si ustedes me siguen en el Twitter ya saben que posteo de Demon Slayer como loca. Y Tengen, yeah girl, tiene my heart completely. Sí. Porque que pote, girl. Sí, no. Pelo gris, plateado, a como se debe, alto. En este caso lo pusieron bombeado. Which pasa, sí, porque a mí no me gusta bombeado, ya lo he explicado, estás. pero él tiene el pase libre. Yes. Está muy note. El arca del entretenimiento de verdad que les quedó salvaje, la calidad de la animación, oh my god, y como que tiraron el billete para el cielo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo suceder y ¡puf! Magia. O sea, todo, la calidad de la animación es increíble, las coreografías, las peleas son increíbles, o sea, todo, 10 de 10, no, 1000 de 1000, así, full, yes, no, ay, qué bonito. Igual el Mugen Train estuvo lindo, lloré como loca. Eso te iba a decir, es más emotivo. Sí. El Mugen Train, creo que sí. Sí, ahí yo lloré, la volví a ver, este año la volví a ver, por eso se las estoy mencionando. Y ya les hice un chacuatol, pero ustedes me entienden. Y yo lloré como loca otra vez. Se murió Rengoku porque... Pero sí, yo lloré otra vez, Marica, lloré horrible. Son esas cosas inesperadas que te pasan porque crees que todos los principales van a sobrevivir y no. Y eso es lo bueno. Entonces, todo lo que refiere a Demon Slayer tiene mi aprobado, vayan a verlo y si no lo van a ver, no saben de lo que se están perdiendo, o sea, qué incultos que son. A este punto no sé qué tan largo va el video, pero se los vamos así como medio a fast forward para que no se burlen de nosotras. De estarnos escuchando hablar pájaros. Sí, Pues yo, a ver, bueno, otro drama que vi fue... ¿cómo era que se llamaba? Ok, si lo traducís en español sería como El Señor Reina. Ah, Mr. Queen. Sí, Ajá. es muy chistoso, es comedia al 1000, principalmente. Esa actriz siempre me deja con la boca abierta. La que hace de Mr. Queen. Sí. Bueno, en mi caso, Belle, que yo siento que mucha gente no ha hablado de esa en específico, la verdad que no la has visto. No. El Tucker lo hace de Seiyu en la película. La animación es linda, Arielka, linda. Cuando salió el Tucker, obviamente casi convulsionó enfrente del televisor. Y entonces yo así de, oh my god, viene el Tucker. ¿Otra que quieras compartir? Ok, no la terminé de ver. Eso es mala señal. Se llama, creo, Chica Mala o algo por el estilo. Es una serie tailandesa. Que está enfocada, tiene un personaje principal. Y lo que va haciendo esta muchacha es que llega como alumna nueva a diferentes colegios y prácticamente te va sacando los trapos al sol del colegio. La madre del chismógrafo ambulante. Sí, o sea, pero se te presentan casos que bien pueden ser reales del viaje, de la sociedad. Tus ojos dicen, creo que se llama en español, or Your Eyes Tell, algo así. Es que es un remake que hicieron en Japón de una película coreana. No me acuerdo cómo se llama en coreano, no me pregunté, pero salen los majes de BTS cantando al final. No sé si uno de ellos o todos, I don't know, girl. Ustedes saben que yo no lo de K-pop, así que ahí me entienden. Pero la cuestión es que estaba bonita la película, la maje es la misma actriz de tu amiga, de Yui. Ajá. Y entonces ella hace el papel de una ciega que se enamora de un luchador, un maje que quería ser luchador, boxeador. Entonces el maje le ayuda, pero realmente no es que la maje esté completamente ciega. Me pasó igual que lo tuyo, que vos lees el resumencito ese que te ponen ahí y que la maje está ciega y yo así de, está ciega, y cuando llegas casi al final de la película, she's not really blind, bro. O sea,
Sakura no Yona Boku no Koibito. Entonces, nunca en mi vida había visto al Kento Nakajima actuar. Jamás. Ese más es un idol también. De Johnny también. Tengo un problema y me parece una alta ofensa a mi ser. Porque yo amo, vos sabes que yo amo los palitos de cerezo. Sí. Lo amo, right? Entonces, la película, no me acuerdo cómo la traducen en español, pero es básicamente algo así como efímeras como el cerezo, algo así. Y tienen un palo de cerezo en la bendita película, ¿verdad? Que pasa así a modo de transición, efecto de transición, hermana, que estás en una escena y de repente sale el bendito palo de cerezo, pero girl, se mira horriblemente fake. De hojitas, de pétalos de cerezo, volándole ahí con el viento, y se mira horrible, Oreca. Bueno, Chainsaw Man, que aún sigue en emisión, está bien cool. Nunca pensé que me iba a gustar Chainsaw Man. Sí les voy a decir algo, y no sé si les va a dar risa o les va a dar asco, pero whatever. Si les da asco, great, porque a mí me dio asco. Hay una maldita parte, ¿verdad? El brother es un puberto, para resumírtelo, es un puberto que jamás en su vida ha besado. Ok. Y entonces fue a una reunión donde iban a ir a cenar, una cena pues con todo el equipo. Y obviamente pues había una magia ahí intensa de esa brother que son, que les vale pito la vida. Entonces la maestra se emborrachó y le dijo, dale pues, démonos el primer beso, ¿ah? Entonces le viene encima al maestro, el primer beso, y todo parece ir bien, bro. Y le dejó ir el vómito en la boca. Y entonces fue una cosa que cuando pasó, vos sabés que a mí me cuesta vomitar, right? O sea, esto para que a mí me pase es one in a million, tengo que estarme muriendo horrible. Y cuando veo esto y el sonido que hizo el maje, yo estaba así, ¿verdad? Y yo, jaja, y yo, ¿Y qué otro? Y Spy X Family, que también está lindo. Ese solo he visto la primera temporada. Me falta ver la segunda temporada, donde sale el nuevo Tominchi. Sí, no, esta parte fue chistosa. Eso no tiene. O sea, ¿qué onda? No tiene precio esa escena. Ay, qué bonito. Porque verlos así en chibi. He quedado más viendo la galería de Netflix a ver qué hay encontrar. Entonces encontré uno super cool, que le dije a la Cintia que lo tiene que ver, que se llama Mañana. Es la de la magia, ¿verdad? Que me Sí, es prácticamente sobre las muertes. Aquí la muerte tiene carita y todo. Entonces todos trabajan, o sea, está el superior, ¿verdad? La manda más. Y después ahí están el resto de muertes que todos se dividen entre su jerarquía y todo. Y esta más en sí, lo bonito es que te hablan de los tipos de muertes que hay. Ya. Y la peor es el suicidio. Porque con el suicidio lo que vos haces es prácticamente cortar tus lazos, ya sean todos tus lazos afectivos, ya sea familiar, ya sea de pareja, amigo, todo lo que sea afectivo vos lo cortás. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando vos renazcas, entonces ya no vas a tener lazos con esas personas cuando renazcan. Se pierde completamente. Ya, entonces es bonito irlo viendo porque la principal cometió suicidio. De ahí creo que películas en sí no he visto muchas. Pero o sea, tuve ese lapso de tiempo en el que no miraba nada. Bueno, De junio a noviembre. Stop this. Sí. Déjate descansar el cerebro. Sí, porque no me daba tiempo de ver nada prácticamente. La de Hall. El castillo ambulante. Sí, el amado Hall. Oye, la Oreca ya la vio hace 2000 años. Yo no la había visto. Y la vimos juntas. Y la vimos juntas. Y pues, obviamente, qué linda la película. Y sigo apoyando mi noción, porque forever la voy a apoyar. Que se mira mejor con el pelo largo.
Rubio. Y con su chapita a un lado. Yes. Es que él se mantenía así, pero vos sabes que Sophie limpió todo y entonces lo hizo feo. No, y así diciéndole a Eric, si no se besan estos mágicos, me voy a rechar, le digo. Y obviamente no me dijo nada pues porque no me quería spoilear la película, pero es qué bonito. Sí, al final sí lo hacen. Qué bonito. No, a mí me encantó, la verdad que sí me encantó la película, está linda. Obviamente estamos esperando a Alice in Borderland number 2. Obviamente estamos emocionadas. L'Oreal más que yo porque honestamente a ella le encanta. Ustedes saben que ella es todo, sangre, pero a mí me estresa un poquito y obviamente pues la primera temporada me estresó. Y la tienes que ver despacito. Lo tengo que ver despacito porque me estresa, de verdad me estresa. Pero la veo porque el Kendo, yes girl. Entonces sí. Y junto con la Dora Y la Tao. y la Tao. El trío dinámico son ellos. Yes. Si ustedes vieron Orange, ustedes me entienden porque oh my god, Orange es lindo y volverlos a ver a ellos en otro contexto. ¿Vos no has visto Orange? Ya lo vi. ¿Ya la viste? Oíme, es como dos mundos distintos Sí. y lo disfrutas de la misma manera. Es lindo. Yes. Entonces sí. No lloraste con Orange Pop, ¿verdad? Eso es normal. Sí, yo sí lloré horrible. La de Show, la de Nemesis. Nemesis también, el drama que va a sacar. Que se miran raro ahí los demonios, esos, whatever, que salen en el póster, pero whatever, we're open. Ahí vamos a ver qué onda. No me gusta esa colita que le pusieron a este mes. Yo no sé qué pasó, pero hubieran preguntado por la mujer que le hizo el pelo o el hombre que le hizo el pelo al Takeru para Samurai X. Esa cola vale oro. Ustedes lo saben. Le queda el pelo lindo al Takeru. Yo no sé qué pasó con el tono. Pero se mira espantosito, bro. Y alguien lo puso y le dije, gracias a Dios alguien lo dijo y no lo dije yo, pero tiene toda la razón. Le recordó a la niña que sale en Spirited Away. La del Kaonashi. La del No Face. Yo sé que el hombre anda peleando, pero déjenme decirle que Samurai X no andaba jugando, ¿ok? Y el hombre andaba peleando y andaba ese pelo girl divine. Así que no me vengan con el cuento, yo no sé qué pasó ahí, pero bueno. Bueno, eso no importa, ustedes saben que ya estoy chileando. Presupuesto. El presupuesto. Por eso que por ahí anda la cuestión. Pero sí, pues, o sea, ya estoy chileando. Ustedes saben que me gusta chilear con ustedes. Ya no, este es nuestro 2022 en cuestión de drama, anime, live action, película, Entonces, sí, entonces Esperamos en lo que perdemos el tiempo. Sí, entonces pues, ustedes saben que la basamos. Pero esperemos que les guste, si alguna de esas que mencionamos el día de hoy ya la han visto y quieren compartirnos sus pensamientos y decirnos que estamos bien locas las dos, vayan y lo escriben ahí en los comentarios, no es falla, y lo vamos a leer y vamos a decir ok girl, yes, bye. Pero sí. Sí, pues, es que aquí la gozamos, aquí la vemos de todos los ángulos habidos y por haber. Más si lo estamos viendo las dos al mismo tiempo, porque es un desastre. Ustedes hubiesen visto a la Oriel y a la Cintia viendo una de las tantas películas de Samurai X, cada una en su casa. Ah, sí, no, eso fue por teléfono. Sí, estábamos en videollamada las dos. Esto no lo contamos, pero sí, no. Estábamos en videollamada las dos y fue así de, bueno, dale play. Sí, el sincronizar las películas al mismo tiempo. Eso no tiene nombre. Sí, no, y con el audífono en un lado y escuchando la película. No, eso no tiene nombre, de verdad. Somos bien dedicadas nosotros, de verdad, Sí. pero a la hora del té, nosotros venimos a hablarle así como que si fuera una brisa de verano, pero nos preparamos bastante, oye, o sea, todas las locuritas que les decimos están preparadas con base. Sí. Entonces, sí le metemos cariño a la cuestión. Sí. Entonces, pues esperemos que les haya gustado este videito. Si ya están en este lado del mundo y están viendo este video en estos hermosos momentos, ya están en año nuevo, ¡yay! Así que nos despedimos ya del 2022 y
recibimos el 2023. Ay, aquí sentadas las dos hablando con ustedes. Entonces, eso sería todo por hoy, Arielka. Hemos concluido nuestra jornada del 2022. ¿Otra vez? Divina que se viene aquí a ayudarme Sí. a hacer el cierre del canal. El cierre, el video final del año. Sí, el video final. El video, sí. Ya, El ya. famoso video. Ya mi cerebro no puedo hablar. Se me desconectó el chip. Nos vemos hasta la próxima. Bye.